¿Qué tal? Nuevamente, bienvenidos a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa y me acompaña, como siempre, para estos programas, Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues bien, aquí preparados, ¿no? Para este programa que nos va a parecer bastante interesante. Hoy vamos a hablar de cine. Perfecto, del séptimo arte. Del séptimo arte. Adelante, Frida, por favor. Las bellas artes se describen como la forma de arte desarrollada con reglas, métodos y criterios, principalmente por la estética más que por su utilidad práctica. Históricamente las principales son arquitectura, escultura, pintura, literatura, danza y música. A estas 6 se añadió durante el siglo XX el cine, llamado por lo tanto séptimo arte. Etimológicamente a partir de 2 palabras griegas, kiné, que significa movimiento, y grafos, descripción. Con ello se intentaba definir el concepto de descripción del movimiento de una imagen. El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. De allí que también se le conozca con el nombre de séptimo arte, bautizado de esta manera en la tercera década del siglo XX. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento. La historia del cine mexicano se remonta hacia 1896, con la llegada al país de los concesionarios de la Casa Lumière, con el cine mudo y sus documentales cortos. Muy bien. Desde 1896 que llegan, sí, y hay que comentar, ¿no?, que las primeras vistas, así se les llamaba en aquel tiempo a los pequeños cortos que se hacían, las primeras vistas que se hacen en nuestro país son precisamente tomando como protagonista al general Díaz, que era el presidente del país, ¿no? El general Díaz entrando a Palacio, el general Díaz en Chapultepec, el general Díaz en diferentes eventos. Y dicen que la función privada que se hizo en el castillo de Chapultepec, si no mal recuerdo, en septiembre de 1896, le impactó mucho, de tal suerte que dio el permiso para que las vistas que le presentaron en Chapultepec ya se pudieran exhibir en la ciudad, ¿no? Y su impacto fue inmediato, Asistió gente, bueno, en principio de la clase pudiente, y posteriormente se fue haciendo popular, de tal suerte que desde 1896 a la fecha hemos estado en México presentes viendo cine. ¿Qué te parece? Perfecto, Andy, pues entonces vamos a comenzar y retomar el tema hablando un poco sobre la historia breve del cine en general. Sí, vamos a tocar algunos directores, ¿no?, con sus principales producciones. Y la idea es después quizá ir abriendo un poco más pues la propuesta de cada uno de los directores, con comentarios más cercanos a cada una de sus películas. Ahora lo que vamos a hacer es un vuelo muy rápido por el cine mexicano, ¿no? Entonces vamos a abordar directores mexicanos. Directores mexicanos. Ok, perfecto. Bien. Claro que sí, Andy. Bueno, ¿qué podemos decir de los directores mexicanos? La verdad es que se hacen comprando una camarita y tienen un impacto muy especial, ¿no? Aquellos, vamos a llamarle así, vistas o inclusive, no sé qué, pequeños cortometrajes, ¿no?, en donde fue narrándose precisamente la historia de la Revolución Mexicana. Esto me parece muy, muy especial y muy interesante, ¿no?, que las primeras imágenes de muchos de los espacios en nuestro país se dan precisamente con esto, ¿no?, con imágenes de los líderes de la Revolución Mexicana. Posteriormente, ya a la parte final de la Revolución Mexicana, sí hay ya la intención de tener casas de producción cinematográfica directa. Una de ellas la tiene Mimi Derba, una artista especial de teatro que después también incursiona en el cine, que trata de hacer cuestiones ya comerciales, ¿no? Esto me parece que es importante. Antes de seguir avanzando, Ajá. me gustaría preguntarte, por decir, como un proyecto reciente, vimos a Villa en el cine. Sí. Entonces me gustaría saber un poquito más del contexto del personaje de
de Pancho Villa en el cine, que fue parte de los pioneros en esta parte. Sí, bueno, sí es, y realmente es excepcional, ¿no? Una compañía norteamericana llamada la Mutual Films Corporation viene a nuestro país y estando en Chihuahua, una vez que es tomada Ciudad Juárez y después Chihuahua, en la toma de Ojinaga ya habían firmado un contrato con él para que las batallas de la División del Norte eran exclusivamente llevadas a cabo por los camarógrafos de esta empresa, ¿no? Y por otro lado también se hace una ficción de él, de la vida del general Villa, ¿no? Supuestamente se narra la historia desde su nacimiento, él la cuenta, ¿no? Y se lleva, ¿no? Se hace esta película con un actor norteamericano, Ralph Walsh, y se empieza a exhibir en mayo de 1914 en Nueva York, ¿no? Esta película, de la que solo hay unos breves fragmentos, ya no se conservó completa, pero en efecto, la vida del general Villa es una de las primeras películas, y en este caso un biografiado que está en vivo. Y no solamente sale el artista norteamericano, sino sale precisamente Francisco Villa en vivo, dirigiendo aspectos de batallas, porque una de las características era que en efecto fueran batallas reales, ¿no? Entonces, sí, es una super joya del cine mexicano y llega a ser, vuelvo a insistir en esto, la primera vez que se hace una biografía considerando al protagonista vivo. ¿Se podría decir que fue el primer documental o docuficción en la historia del cine mexicano? Pues si no mal recuerdo por ahí en antecedentes, es el primero, ¿eh? Okay. Es el primero, sí, porque se toma a un personaje vivo en plena revolución para que lo hiciera. ¿Sí? ¿Y se sabe por qué se perdió esta cinta? O sea, ¿por qué no hubo un cuidado más de esta cinta? Bueno, lo que pasa es que yo siento que en estos primeros años no había todavía esta cultura de la conservación, independientemente que los materiales con las que estaban hechas precisamente las cintas eran materiales que eran inclusive así muy fugaces, ¿no? La manera en que se fijaba a la cinta, la imagen, se iba perdiendo poco a poco, e inclusive, ¿no? Por ahí tenemos algunas acotaciones en algunos libros que decían que de repente ya pasaron todas estas, ya se exhibieron y no tuvieron así mucho éxito, véndelas, ¿no? Porque de ella las personas que las compraban como si fuera basura, sustraían parte del material, ¿no? Nuevamente del nitrato de plata y otro tipo de materiales que tenían para hacer otras cosas, ¿no? O sea, le daban otra utilidad que no tenía que ver con el cine. Exacto, sí, okay. Pero que no era tanto de guardarlas, pues. Okay. Y lo poco que se conserva, de esta película de la vida del general Villa, por ahí en un cortometraje de Los Rollos Perdidos, aparecen estas imágenes, ¿no? En la que no puedes reconstruir toda la historia, pero sí de alguna manera te das cuenta, ¿no? De la importancia que tienen esas imágenes para el cine mexicano. En la segunda década del siglo XX se filmó Santa y el automóvil gris. ¿Nos puedes contar un poco más de estos filmes? Sí, cómo no. Entonces, habíamos comentado, ¿no? De que ya había ciertas compañías que hacían algunas cosas ya con la intención comercial de exhibirlas, ¿no? Y con argumentos ya un poquito mejor desarrollados, ¿no? Es el caso de Santa, aquella tomada de aquella novela de Federico Gamboa, ¿no? Es una santa que aparece en el cine mudo. Sí, en efecto se exhibe, quedan poquitos, igual algunos retazos de esta película no se tiene completa, pero sí, en efecto, y es la primera versión de Santa. Después vamos a tener otra versión en el año de 1932, dirigida precisamente por Antonio Moreno, en donde nos presenta ya a una santa. Se dice que fue la primera película sonora mexicana, una santa ya más desarrollada, con mejores argumentos, con mejores artistas, y correcta es Lupita Tovar y Carlos Orellana, ¿no? Con el tema musical de Agustín Lara, ¿no? Que en aquel tiempo empezaba a formarse esta idea, ¿no? Y la que vemos también, la del automóvil gris, de 1919, Enrique Rosas es precisamente el que la filma. Y curiosamente también tiene una repercusión importante en los años 30,
porque tuvo tal éxito esta película siendo muda que hacen la sonorización sobre la propia película, ¿no? Tengo una duda, por decir, la primera película de Santa, que fue muda, Ajá. ¿se retomó una historia similar, consecuente, o literal se regrabó ya para sonorizarla? Se volvió a escribir el argumento, se volvió a escribir todo y se volvió a filmar. Ok. Ya con nuevos artistas, ¿no? Y vuelvo a insistir con esta parte, ¿no? Con fondos musicales, ya con una industria del cine, si bien iniciando ya con muchos elementos que lo hacían bastante más completo. Hay que recordar, ¿no? Que aquellas famosas películas mudas que se exhibían en algunos teatros generalmente eran acompañadas o llegaron a ser acompañadas por música, en donde los músicos iban a tocar en vivo, ¿no? Inclusive orquestas, pues no puedo decir que tan grandes o sinfónicas, ¿no? Pero que en efecto, ¿no? Se pasaba la película muda, ¿verdad? Que teníamos que leer los cartelitos que decían, ¿no? Pero la música era fundamental ahí. O simplemente con un piano, ¿no? Que estaba pasando la película y el piano iba precisamente acompañando todo el concepto de la trama y la emoción de las películas. Eso fue en Europa y aquí en México y en Estados Unidos, en todos lados fue así. ¿Y Agustín Lara ya estaba consolidado? Empezaba, ¿no? De hecho, la primera composición que le pega es en el año de 29, una que se llamó, si no mal recuerdo, Imposible. Y después ya empieza a tener algunos otros éxitos el maestro Lara, pero aquí especialmente en la película, la música es de él. En la trama específicamente se comenta, ¿no? De que Carlos Orellana, que hace el papel de Hipólito, es un cieguito, ¿verdad?, que toca el piano. Y entonces son de alguna manera algunos de los partes, fragmentos del maestro Lara. ¿Y el Automóvil Gris se reescribió igual el argumento o solo se sonorizó? Solo se sonorizó. Okay. Solo se sonorizó, que bueno, esto ya son los años 30, ¿no? Y de esta época también tenemos que hablar, ¿no? De que ya había, de alguna manera en México se recibían películas de la industria norteamericana, inclusive de la industria europea, ¿no? Y empiezan a dejar huella, o sea, hacen influencia en los directores mexicanos, en los artistas mexicanos, ¿no? Tal es el caso para mí, una de las mejores películas mexicanas que se llama La Mujer del Puerto, claro. Con Soler y Andrea Palma, ¿no? Y es de 1934, donde Arkady Beutler la desarrolla y crean que también tuvo un éxito impresionante. Ahora también nos visita Sergei Eisenstein, ¿no? Que es uno de los mejores directores de la época esta soviética del cine, ¿no? Claro, el acorazado Potemkin, sí, esa la filma ya, pero aquí viene y hace una que se llama Viva México, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, y bueno, es la visita de un director extranjero de mucha categoría, de mucho prestigio, filmando, pues básicamente paisajes del entorno mexicano, ¿no? Esto me parece que es importante. Y bueno, otra que ya empieza a tocar otro tema histórico, bueno, es precisamente Miguel Contreras Torres, con aquella película que se llamó La Sombra de Pancho Villa, ¿no? Y es más o menos un ambiente inicial del cine mexicano, para pasar al primer director que vamos a ubicar en esta época y que sus filmes tuvieron un éxito extraordinario, ¿no? Y es precisamente don Fernando de Fuentes, ¿no? Su trayectoria de director es desde 1933 prácticamente hasta 1954, ¿no? Tiene una trilogía muy especial que se llama precisamente El prisionero número 13, después El compadre Mendoza, y la de 1936, Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Son los temas que toca él inicialmente en su producción cinematográfica, y posteriormente, bueno, tiene una que hay que platicarla muy interesante, ¿no? Que sería una especie así como de la vida campirana mexicana. Es la famosa Allá en el Rancho Grande, ¿no? Con Tito Guízar y Esther Fernández, si no mal recuerdo. En este caso es el año de 1936, y la mandan a concursar al Festival de Venecia, en Italia, en la Italia fascista de Mussolini, ¿no? Y le dan un león, le dan un premio a esta película en el año de 1938, ¿no? Para 1943 hace alguna participación con él
María Félix, pero es el primer gran director mexicano, ¿no? De sus películas realmente son películas que vale mucho la pena verlas, ¿no? Porque no solamente se suma quizá a los argumentos y a las tramas y a todo lo demás, lo que hacen con los medianamente buenos recursos que tenía, ¿no? Claro. Y de tal suerte que, bueno, esta de Vámonos con Pancho Villa es considerada como una de las más grandes joyas del cine mexicano, ¿no? De hecho, es lo que quería comentar, es en la lista de 1994, en donde está posicionada como la mejor, ¿no? La mejor película de las 100. De los primeros 100 años del cine mexicano. Sí, así es, así es. Aparte, como este golpe argumental que siempre tiene Fernando de Fuentes, genera como una parte revolucionaria en las historias que estábamos acostumbrados quizás a vivir, son diferentes. Sí. Simplemente en Vámonos con Pancho Villa me gustaría hablar un poco sobre el final alterno. No Ajá. sé si este corte, o sea, desde un principio él lo consideró como algo extra o la película completa literal llegaba a este final alterno y la gente decidió quitar estos últimos, que son como 10 minutos. Es un rollo, sí, como de 10 minutos. Bueno, la verdad es que es de una novela del señor Puente, Uh-huh. Que tiene una modificación argumental, ¿no? En la presencia de los diferentes personajes, los famosos Tigres de San Pablo, ¿no? Una cosa es la novela, y otra cosa muy diferente es el film. Pero actúa precisamente el escritor de la novela en el film, ¿no? Entonces hay un gran trabajo de ambos, ¿no? Llevando como quería el novelista que se vieran las cosas, y es la gran visión que tiene Fernando de Fuentes para esta. Ahora, de los finales alternos o el final alterno, yo tengo entendido que el propio presidente Cárdenas, que esta es la época del presidente Cárdenas, cuando se la llevan y la ve, dicen quítate este rollo completo. Y hasta después se lo integran, porque es un rollo muy fuerte, muy duro. Y el momento en que lo quita era precisamente el momento en que se estaba conciliando las facciones revolucionarias que todavía en los 30 existían. Entonces quitan este final porque es muy crudo, es muy cruel, ¿no? Entonces no querían hacer que pareciera que así fue al final la revolución, al final una ficción, ¿no? De hecho, sí puede generar hasta un conflicto con la misma imagen que tenemos de el general Villa. Sí. Entonces yo creo que evidentemente querían quitar esa parte para no poner como al pueblo en ese dilema de en verdad esa era la actitud que él tenía ante esta situación, como esa crudeza que dejaba un poco de lado pues un golpe humanista, ¿no? Sí. Sí, ahí está, ahí está. Sí hay censura, pues. Sí hay censura y le dicen quítalo. Y tengo entendido, o sea, por los estudios, ¿no? De que en efecto el general Cárdenas fue el que dijo quítenlo. Y se entiende que por el contexto histórico en ese momento era algo difícil. Sí. Pero ahora ya después de tanto tiempo siento que ese final alterno todavía le da más crédito a la película porque genera un nivel crítico de personaje histórico que es el general Villa muy amplio. O sea, sin ese final alterno quizás la historia de esta película no sería pues la misma a nivel como cultural, así de si sabes que tal película tiene este final alterno, tal dilema social, etcétera. Sí, sí, bueno, en este caso pues coincidimos, ¿no? De que el final alterno le da un poquito más realce, ¿no? Al trabajo de Fernando de Fuentes en esta película, ¿no? En esta película. Y lo mismo, o sea, Fernando de Fuentes en El compadre Mendoza, que es también un desnudo de los oportunistas en la revolución, es muy fuerte, ¿no? En el caso del prisionero número 13 también se comentó, ¿no? De que no podía ser atacado la institución del ejército mexicano, ¿no? Porque el personaje no estaba, o sea, sí te genera ese nivel de polémica, ¿no? Y no solo en lo de Villa, ¿no? Sino en toda la producción de Fernando de Fuentes con esta situación. Y específicamente, según tengo entendido, por la lectura de los ensayos de la época, que la productora dijo, es que si no le ponemos el final alterno al de Villa, vamos a perder dinero. ¿Y cuánto van a perder? Tanto, pues dénselos, ¿no? Ok. O sea,
Así de facilito la Ok. resolvió el general Cárdenas. Pues este es Fernando de Fuentes, ¿no? Aparte, Fundamental. me gusta que es un director un poco más crudo, no se fija solo en las virtudes del humano, también en estas partes un poco grises u oscuras. Sí. Y para la época, ahorita lo podemos ver más en otros proyectos y todo, pero para la época era algo completamente innovador. Sí, completamente innovador. Y vuelvo a insistir en esto, o sea, causaba polémica, ¿no?, a todo este proceso de institucionalización de la revolución. Por eso las que siguen, como vimos lo de allá en el Rancho Grande, bueno, pues es un romance campirano, ¿no? Pero también manejado, que es una de las primeras películas que salen a competir a festivales de cine internacionales y gana, ¿no? Ahí es donde está también la virtud de Fernando de Fuentes. El siguiente director que vamos a tomar, si bien no nació en nuestro país, es un director que pues la mayoría de su carrera la hace aquí en nuestro país, ¿no? Con todos los elementos, todas las limitaciones. Es precisamente Luis Buñuel, ¿no? Luis Buñuel, que es interesantísima su trayectoria antes de venirse para acá, para México. Hay que considerar que él era un militante político de la República Española y que ante la derrota precisamente de la República Española, pues tiene que emigrar, porque sí tenía un papel de elaborador a través de sus películas, ¿no?, de la ideología de los republicanos españoles, ¿no? Mi duda sería, ¿él qué tanto se consideraba a sí mismo mexicano? Sí. Sí. De hecho él se nacionaliza prácticamente en los años 40, recién llegado casi, ¿no? Okay. Antes de iniciar la gran parte de la producción cinematográfica, bueno, tenemos algunas películas que firma inclusive con Salvador Dalí por allá en los años 29, ¿no? Por ahí, pero cuando él llega a nuestro país se nacionaliza y después se empieza a filmar esta etapa mexicana de su cine, ¿no?, que empieza a tener no solamente impacto en México, sino a nivel de la cinematografía mundial, ¿no? ¿Y los españoles cómo lo presumirán? ¿Como español o mexicano? ¿Como un director español o mexicano? Porque nosotros sí lo tenemos muy presente en nuestra cultura cinematográfica. Ajá. Pero en España no sé. Pues hay algo que me parece que es importante, ¿no? Ellos mismos se están dando el tiempo para los problemas que hubo precisamente por la guerra civil que hubo en España, pues los han resuelto de muchas maneras, ¿no? Porque saben que muchos llegaron aquí a nuestro país, ¿no? Recuerdo a Felipe González, siendo presidente del gobierno español, cuando llega, después de que empezamos nuevamente a mantener relaciones diplomáticas con ellos, ¿no?, que llegó a agradecer, ¿no? Llegó a agradecer, y parte de esta colonia española que había emigrado desde los años 30, 40 a nuestro país, había hecho muchas cosas por la sociedad mexicana, ¿no? Y ellos mismos se decían tan mexicanos como españoles, ¿no? Y así te lo reconocieron los propios españoles, ¿no? Con agradecimiento quizá por haber recibido a toda esta gente, ¿no? Entonces, sí hay ese agradecimiento, sí hay esa línea, al menos en los progresistas, ¿no? Los que puedan tener una posición un poquito más cerrada, pues a lo mejor no los consideran como tal, ¿no? Pero en principio sí, o sea, ellos trabajaron mucho en México, trabajaron bien. Algunas de las instituciones culturales de nuestro país fueron de alguna manera conformadas por muchos de los españoles que llegaron, ¿no? Se fundó aquí en México la Casa de España, que después Alfonso Reyes la desarrolló y se convirtió en el Colegio de México, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos artistas, inclusive cantantes, grupos, etcétera, llegaron a eso, ¿no? Poetas, muchos poetas que estuvieron viviendo la parte de su exilio, aquí continuaron con este trabajo. Entonces, pues están mexicanos, y en este caso podemos decir que yo sí considero que Buñuel se sentía muy mexicano, ¿no? No hay problema, ¿no? Y de Buñuel, ¿qué platicar, no? Grandes películas como Los Olvidados del año de 1950, ¿no? La Ilusión viaja en tranvía en el 54. En 1955, El ensayo de un crimen con la famosa Miroslava, ¿no? Tenemos por ahí también Viridiana con Silvia Pinal. Y después alguna etapa que tiene Luis Buñuel también en el cine francés, se va a Europa, hace algunos filmes, ¿no?
pero hay que recordar que sí, Luis Buñuel recibe muchos premios aquí en México por su trabajo, ¿no? Y como estas que estamos citando es únicamente una línea básica, ¿no? de trabajo que desarrolló aquí en nuestro país, pero que es un director fundamental, ¿no? Para los mexicanos. Para el estudio del cine mexicano, Buñuel es un gran maestro, ¿no? Claro, y al menos Los Olvidados es una película que tenemos que ver todos, mínimo, de Buñuel. Sí, sí. Y bueno, la otra, de La ilusión viaja entre vida, extraordinaria, también sí, extraordinaria, claro. ¿no? Cualquier cosa que nos presentaran de Buñuel en la etapa mexicana queda bien. Inclusive por ahí, contemporáneamente le han hecho algunas actualizaciones y vuelven a filmar, ¿no? Claro. Como ese de los muchachos que, bueno, la familia que supuestamente había perdido su fortuna y que se van a vivir a un espacio muy cerrado y los ponen a trabajar, pues ese es Buñuel, ¿no? Ese es Buñuel. ¿Te refieres a Nosotros los Nobles? Exactamente. ¿Sí? Ah, sí, claro, bueno, sí. Él es Buñuel. Ok, que esa película lo que hace más es como una parodia de una de las películas de Pedro Infante, ¿no? De Nosotros, ustedes los ricos, ¿no? No, es Buñuel. Es más Buñuel, no lo había visto. Sí, claro. Sí, claro. Tienes razón, porque la mayoría de la gente piensa en esta, no me acuerdo si era como una trilogía de Pedro Infante. Que sí, era... la trilogía, ¿no? De Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. La vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Sí, perfecto. Sí. El siguiente director que, bueno, de alguna manera también es fundamental para el estudio del cine mexicano es Alejandro Galindo, ¿no? Alejandro Galindo, una de las cosas fundamentales que tiene es que empieza a dejar este ambiente campirano, ¿no? De Tito Guízar, de Jorge Negrete, algunas de Pedro Infante, ¿no? Y se empieza a meter ya, ¿no? Al México que ha crecido en sus ciudades, ¿no? Y entonces empieza a presentar temas que están relacionados precisamente con las problemáticas urbanas. Tenemos esta maravillosa de Campeón sin Corona, Esquina Baja, ¿no? Doña Perfecta, ¿no? Y Espaldas Mojadas, ¿no? Sí. Una familia, todas ellas, sí, ¿no? Que son fundamentales en estos conceptos de dramas o de historias urbanas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? En este caso, ¿no? Espaldas Mojadas es una de las primeras que toca precisamente el fenómeno de los migrantes mexicanos al sueño americano, ¿no? Extraordinarias actuaciones la actuación de David Silva, ¿no? Que es el migrante, ¿no? Es el que se enfrenta con toda crudeza a lo que se vivía en aquel momento, ¿no? Y curiosamente aparece por ahí también el Piporro. Okay. Aparece también por ahí Pedro Vargas y Óscar Pulido, ¿no? Hacen una cosa excepcional, ¿no? En Espaldas Mojadas, pero en el Campeón sin Corona, pues es la historia de uno de los boxeadores mexicanos que nunca pudieron llegar a despuntar internacionalmente por una serie de traumas, ¿no? En fin, son los dramas urbanos, o Esquina Baja, ¿no? O Lugar para Dos, ¿no? Que son extraordinarias películas en donde vemos cómo era la dinámica urbana, ¿no? Cómo eran los transportes en la Ciudad de México, ¿no? Y a lo que se enfrentaba la gente en el cotidiano de subirse a un camión para ir a su trabajo. Este es Alejandro Galindo, igual, imprescindible entre los directores mexicanos del siglo XX. El siguiente director es Roberto Gabaldón, ¿no? Una duda, ¿y podríamos decir que todo esto abarca a la época del cine de oro en México? Sí, estamos abarcando época que es conocido como cine de oro, ¿no? Okay. Sí, como cine de oro. Perfecto. Otro de los directores, decimos, Roberto Gabaldón, ¿no? Su primera película que tiene impacto especial, estamos hablando de mediados de los 40, pues es La Barraca, ¿no? Que es un tema de españoles que es filmado aquí en México. Con obviamente artistas españoles y gente que llegó en las migraciones estas españolas, ¿no? Es un tema muy interesante que créanme que los mismos españoles cuando la vieron se sorprendieron de la calidad de este trabajo. No les cuento la trama para que la vean, ¿no? Ahora otra de Roberto Gabaldón, pues la otra, ¿no? Con Dolores del Río, ¿no? Okay. Magistral Dolores del Río, haciendo 3 papeles en la película, ¿no?
La película inicia con dos hermanas que eran gemelas, ¿no? Una pues mata a la otra, y luego el tercer papel de Dolores del Río es la hermana viva interpretando a la hermana muerta, ¿no? Y se distingue todo este trabajo también. Ahora, también le toca a Roberto Gabaldón dirigir a María Félix en... Es lo que te iba a comentar. En la diosa arrodillada. Sí, ahí también, ¿no? Y que son temas así bien especiales, ¿no? Y por ahí hacia la parte final de su carrera, uno de los clásicos mexicanos, ¿no? El Pito Pérez, ¿no? El Pito Pérez de el genial López Tarso, que recién nos abandonó, ¿no? Que son películas que, vuelvo a insistir, ¿no? Se ve la maestría, ¿no? Y el trabajo de los directores de esta época tan especial del cine mexicano. Entonces, Roberto Gabaldón muere en 1986, su trayectoria como director entre 36 y 1977. Y fíjate qué curioso, literal, él fallece 100 años después de la llegada del cine a México. Ajá. No, pero espérame, dice murió en el 86, o sea, 90 años después. Ah, son 90, sí, perdón, 90 años, sí, cierto. 90 años. El siguiente, pues, un hombre súper polémico, ¿no? Súper polémico por muchas cosas, ¿no? Emilio el Indio Fernández, ¿no? Uh-huh. Como todos sabemos, aparentemente estuvo armado durante la Revolución. Es lo que te iba a preguntar, ¿será cierto? Yo creo que sí, ¿verdad? Que decían que él filmaba con pistola en mano, o siempre traía su pistola aquí, y estaba filmando sus películas y traía su pistola. Él generó ese personaje. Okay. Él, de manera personal y fuera de los sets, él tenía su personaje, interpretaba su personaje. Y lo hacía muy bien, además, ¿no? Lo hacía muy bien. Alguna vez él dijo que la famosa estatuilla del Oscar lo habían a él... estaba basada en su imagen. En su imagen, en su cuerpo, porque trabajó por allá en Hollywood, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto, Andy. Bueno, pues son las historias de que él mismo desarrollaba, ¿no? Yo sí lo quiero pensar. De hecho, hasta en su casa, que es Casa Fuerte, que está en Coyoacán. En Coyoacán, sí. Tienen como el apartado en donde explican lo de la estatuilla del Oscar. Pues yo he oído otra de los americanos relacionadas a por qué le pusieron Oscar, ¿no? Pero el detalle es ese, ¿no? De que él construyó su personaje para andar en la calle y construía sus personajes para las películas. En un hombre que lo mismo te tocaba un drama de la Revolución, que te tocaba algo campirano, pero que te tocaba también algunas cuestiones de carácter urbano, ¿no? Esa es la gran virtud que él tiene, ¿no? De tener esta visión para la construcción de personajes y hacer sus filmaciones, ¿no? Cómo olvidar María Candelaria con Pedro Armendáriz y Dolores del Río, ¿no? O cómo olvidar Río Escondido, ¿no? Con María Félix, o Salón México, que también era muy importante, ¿no? Y vuelvo a decir, son totalmente diferentes, ¿no? El Último Dorado de Villa, sí, claro. Que son películas de él que lo mismo hacía, vuelvo a insistir, en Salón México, un drama urbano, que te presentaba un drama campirano como el de Río Escondido o el de María Candelaria, ¿no? O la otra revolucionaria, así de balazos, extraordinaria también, la película de Enamorada, entre Pedro Armendáriz y María Félix. Si ya había tenido a Pedro Armendáriz con Dolores del Río, aquí lo puso con María Félix, ¿no? Y también son películas, ¿no? Son películas que hay que verlas, hay que sentir esto. Y todavía hoy día en Cholula, en Puebla, que es donde se filma precisamente la de Enamorada, hay un restaurancito ahí en los Portales que se llama así, ¿no? Y tiene las fotografías de cuando los artistas de esa película iban a comer al lugar. Wow. En los años 40, 1946, sí. Ese es Emilio el Indio Fernández. Ahora pasamos a otro de los que también hicieron una gran trayectoria, ¿no? Que es Ismael Rodríguez. Él sí, casi siempre con temas muy populares, ¿no? Muy populares, inclusive algunos temas que tocó artísticos, ¿no? Digo, acerca de históricos, no artísticos, donde pone a Pedro
a Pedro Infante actuando en la de Mexicanos al grito de guerra, ¿no? Que es la historia del himno nacional que concluye más o menos en la época de la batalla del 5 de mayo. Estamos hablando del año de 1943, en donde Pedro más o menos estaba haciendo sus primeras incursiones en el cine y que tenías que justificar algunas cosas medio belicosas porque estábamos en guerra. Ya formábamos parte de los aliados y pues de ahí partió un escuadrón mexicano a combatir, entonces tenías que hacer algo referente a esto, ¿no? U otras donde hace gala Ismael Rodríguez del trabajo de diferentes personajes, como en Los Tres García, o quién puede olvidar aquella, la de No desearás la mujer de tu hijo, con Soler y con Pedro Infante, extraordinarias, ¿no? Extraordinarias películas. Y van cambiando, ¿no? Van cambiando donde nos muestra este gran matiz de poder brincar de un escenario, de una atmósfera a otra, ¿no? ¿Podríamos decir que Pedro Infante era el gran favorito de Ismael Rodríguez? Yo pienso que sí, o sea, esa mancuerna director-actor, ¿no? Uh-huh. Y que no solo eso, ¿no? Sino que Pedro logra grandes actuaciones con él, ¿no? En la trilogía que decías hace un rato, sí. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, ¿no? El momento en que se muere su hijo el Torito, ¿no? Y que... Yo respeto mucho a Pedro Infante, a mí sí me gusta mucho su calidad actoral y su capacidad vocal, todo. Yo no tengo como mucho problema. Sé que quizás a nivel intelectual en el cine no es tan respetado, es más respetado a nivel popular. Sí. Y yo sí lo respeto en ese aspecto. Igual es como una sombra que también ha cargado un poco Ismael Rodríguez. Sí, claro. Mira, yo lo que veo de Pedro Infante es que, bueno, él se sometía a las reglas que tenía que hacer para lograr los papeles, ¿no? Uh-huh. Pero aquí también, ¿no? Hay un momento en que algunos de las personas que intervienen en el trabajo de los diálogos hacían que fingiera inclusive la voz, ¿no? Los cantaditos chilangos, ¿no? Okay. ¿No? Y entonces eso pues lo llevaba más al pueblo, pero no siempre la gente hablaba así. Y eso, al exportar esta época de oro del cine mexicano, películas, hace que tú estás en otro país, ¿eres mexicano? ¿A poco? Cosas de ese tipo, ¿no? Ok, claro, claro. Bueno, el estereotipo. El estereotipo de Juan, pero él se sometía a lo que Urdimalas le decía de que tenía que hacer la dialogación con ese tono, ¿no? Bueno, y la versatilidad, acabamos de hablar de No desearás la mujer de tu hijo, ¿no? El dejo norteño completo, ¿no? ¿Qué te digo? Que chifles, chorreada, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, sí. él explotaba eso, ¿no? Y ahí es donde Ismael Rodríguez lo lleva, ¿no? A lograr grandes escenas, ¿no? Grandes escenas con grandes personajes en sus películas, ¿no? Y en efecto, ¿no? Es lo que causa la gran querencia que el público mexicano le ha tenido y le tiene a Pedro Infante, ¿no? Sí. Si Pedro Infante pones un ciclo de películas de él y la gente va, y las tiene de todo tipo, desde dramas, pues no sé, campiranos, históricos, urbanos, ¿no? Tiene de todo Pedro, ¿no? Y en el papel protagónico, él era un hombre muy trabajador, es muy apegado a su disciplina, ¿no? A su disciplina de actor y físico, ¿no? O sea, Pedro trabajaba muy bien. Y bueno, lo sorprende la muerte, pues en aquel accidente de aviación en Mérida, en Yucatán, se cayó sobre el avión de él, ¿no? Pero estaba preparando un proyecto en donde iba a hacer, me parece que 7 papeles en una película con Ismael. Wow, 7 papeles. Una cosa pues así. Realmente tenía mucha capacidad actoral, era muy bueno mimetizándose. Sí, claro. Bueno, y en este caso, el compartir también los estelares, como los compartió. En este caso hablamos por ejemplo, Tizó con María Félix, ¿no? Y en Mérida justo hay un parque que está, que se fundó por honor a su memoria. Ajá. Y también está una escultura. La he podido ir a ver con mis abuelos porque les gusta mucho Pedro Infante. Sí. Y bueno, ¿con qué mujeres tan bellas trabajó siempre, no? Claro. Elsa Aguirre, María Félix, no sé, tantas, y sí. Algunas españolas que llegaron también a trabajar con él, con Pedro Infante, ¿no? Igual siento que la influencia cultural, además de la mexicana local,
en esta época del cine de oro está un poco apegada a la española, ¿no? Por Sí, decir, ahorita claro. podemos ver que en las películas actuales tenemos una cercanía mucho con Estados Unidos. Pero en ese entonces el referente a veces era un poco más España. Teníamos actores españoles, Bueno, venían a trabajar a Ajá. México por los problemas que tenían allá, Sí, claro. pero venían a sumarse Ajá. a las producciones mexicanas, ¿no? Sí, sí. Sara Montiel, bueno, tantas gentes que Sí, la llegaron de identidad allá, ¿no? mexicana era lo principal y lo más fuerte. Sí. Y bueno, y de esta que estábamos platicando de Tizoc, Ujú. pues le recibe un premio que es precisamente el de El Oso de Berlín en el año de 1956, ¿no? Que es como actor triunfar en otro país y no creas que compitió contra cualquier cosa, ¿no? Le Claro. gana el premio a Marlon Brando, ¿no? Ok. Le gana el premio a Marlon Brando allá en Berlín, ¿no? Este es Ismael, que termina, ¿no? En una trilogía que hizo por ahí al final, no sé si fue trilogía, no me acuerdo bien, ¿no? De Reclusorio 1 y Reclusorio 2, una cosa de este tipo, ya en los 90s del siglo pasado, ¿no? Él sí falleció 100 años después. Él sí, Ahí él sí sí. fallece. Él sí fallece. En 100 el años 96. después. Sí. Ok, perfecto. Y Pues vamos a dar un salto un poco grande, porque de Sí. Ismael nos vamos a Felipe Felipe Casals. Casals. Bueno, Felipe Casals, su trayectoria como director impresionante, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores directores de una segunda época a la que ya no se le llamó de oro, Claro. pero que sin embargo podríamos seguir considerando que él aportó más para una nueva generación de época de oro, ¿no? Sus grandes películas en los años 70, ¿no? El Jardín de Tía Isabel, Canoa, El Apando, Las Poquianches, extraordinarias, Claro, ¿no? Películas sí, claro. que se tienen que ver, no platicamos las historias, pero que se tienen que ver por el trabajo tan especial, no solamente en la parte técnica del cine, ¿no? Sino las propias historias, cómo las llevó, ¿no? Y que contara precisamente con los actores, que a veces en eso se quejaba Buñuel, que pudieran interpretar el papel y llevarlo hasta los niveles que él quería, ¿no? Esto me parece que es muy importante del trabajo del director, ¿no? Él toca durante la Guerra Sucia en México, que es complicada, difícil históricamente, ¿no? Hablar de guerrilleros y guerrilla, ¿no? Bajo la metralla, ¿no? Y que no le fue censurada estando este proceso histórico tan delicado y tan fuerte en esta época, ¿no? Además se nota mucho la pasión histórica. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, después toca dramas urbanos como Los Motivos de Luz, que después tiene un problema muy especial porque la persona de la historia original estaba en el reclusorio y pues se peleó por la cuestión de los derechos de lo que se escribió y cómo se escribió, ¿no? Fue un problema con la familia. No, directamente con la protagonista, sí. Pues ella había matado a los hijos, ¿no? Okay. O sea, estuvo cañón, fuerte. Y bueno, luego regresa a las cuestiones históricas. La única película que sobre Antonio López de Santana, ¿no? Su Alteza Serenísima, no tiene. O regresa a esta denuncia, cine de denuncia, con el caso de Digna. Claro. De Digna, ¿no? Digna Ochoa, ¿no? Y por último, 2 filmes extraordinarios para cerrar su trayectoria. Uno que es precisamente el de Chico Grande, de un cuento de Ricardo Garibay, referente a la expresión punitiva, cuando vinieron a buscar a Francisco Villa, y la otra, el Ciudadano Buelna, ¿no? El Ciudadano Buelna. Y es la última película que filma, que algún cuate nos dijo que cuando él ya estaba un poco enfermo, o ya bastante enfermo, ¿no? Cuando le dijeron, filma la del Ciudadano Buelna, inmediatamente que vio el tema, dice inmediatamente, ¿no? Como que le vino la energía y se paró para dirigir este último largometraje, ¿no? de su historia. Perfecto, pues ese fue Felipe Casals. Ese fue Felipe Casals. Y por el día de hoy, aquí, con este director terminamos. Para la próxima veremos, no sé, a Ripstein, a Fons, a Estrada, ¿no? Y bueno, algunos de los directores más contemporáneos. ¿Sí? Claro que sí, pues me gustaría que me dejaras mencionar que vamos a ver a lo que para mí sería mi Santísima Trinidad, que es Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro
y Alejandro González Iñárritu. Y además, ¿a quién más vamos a ver? Y me gustaría que igual pudiéramos abordar temas sobre el papel de las mujeres en el cine. En la dirección de la cine. Dirección de cine. Un ejemplo, una de mis directoras favoritas, predilectas actuales es Tatiana Hueso. Y pues yo también te puedo brindar algunos datos curiosos sobre los inicios de la cinematografía con Alice Guy. Ahí se los dejo de tarea, a ver si la pueden investigar un poco porque es algo muy, muy interesante. Muy bien. Pues hasta aquí este día en esta emisión es Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa con Frida Urbina. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.